Muy buenas noches, familia Sion, bienvenidos, que el Señor les bendiga, qué privilegio poderlos tener en esta transmisión. Antes de iniciar nuestra continuación del libro de Apocalipsis, de los 7 sellos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra, principalmente, Señor, esos hechos por venir, Padre, del libro de Apocalipsis. Te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, pero sobre todo que abras nuestro corazón y que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, quienes ya están conectados, bendiciones, gracias por conectarse. Y el día de hoy vamos a seguir estudiando los 7 sellos que comenzamos la semana pasada. ¿Por qué estudiar los 7 sellos? ¿Por qué estudiar el libro de Apocalipsis? En primer lugar, porque el libro de Apocalipsis es parte de la palabra de Dios y esto nos permite tener conocimiento del Padre, conocimiento del Hijo y conocimiento del Espíritu Santo, número 1. Número 2, si bien es cierto que lo más probable, el 99.99% de las probabilidades es que la iglesia no pase por esos juicios y por ese tiempo de la tribulación, como lo hemos hablado en algunos otros estudios, eso no quiere decir que no conozcamos esos hechos. Primero, para que nos sirva para fortalecer nuestra fe. Segundo, para que nos sirva también para darnos cuenta de la misericordia de Dios al salvarnos y eso cree en nosotros un corazón más agradecido. Tercero, también para movernos hacia la evangelización, para evitar que las personas que están a nuestro alrededor o las personas cercanas puedan perderse del arrebatamiento de la iglesia y entrar en ese periodo de la tribulación, que será un periodo terrible. La semana pasada vimos los primeros 4 sellos. El primero se refiere al anticristo, el segundo se refiere a un jinete que tenía una gran espada, que tenía el poder para quitar de la tierra la paz, es decir, la guerra, y que implicaba también violencia y muerte. El tercer jinete del Apocalipsis, que lo vimos, o el tercer jinete que es el tercer sello, es el del caballo negro, que tenía una balanza en la mano y eso significaba problemas de tipo económico. Y finalmente vimos el caballo amarillo, que significaba o simbolizaba la muerte del 25% de la población mundial. Hoy vamos a continuar entonces con lo que dice el capítulo 6 y 7 y parte del 8, que se refiere a los últimos 3 sellos, al sello quinto, sexto y séptimo. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, encontramos precisamente ese quinto sello. ¿Qué dice la palabra al respecto? Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. ¿A qué se está refiriendo este quinto sello? Primero notemos que dice que cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Esto quiere decir que ellos todavía no habían resucitado físicamente, solo eran sus almas. ¿Por qué razón? Porque hay una primera resurrección que es en el arrebatamiento de la iglesia y otra resurrección posterior, la primera se refiere a la iglesia, a la novia de Cristo. La segunda se referirá a los creyentes después del arrebatamiento, o sea, los creyentes de la tribulación, de la gran tribulación,
y probablemente también del reino milenial. No está claro si hay en la palabra no tenemos muy claro si hay una resurrección al final de la tribulación o todos los creyentes que hayan creído en la tribulación, la gran tribulación y el reino milenial resucitarán hasta el juicio del gran trono blanco. Eso no nos lo aclara la palabra de Dios. Pero lo que sí podemos tener claro en este pasaje es que hay dos resurrecciones por lo menos. Una, la de la iglesia, que son todos los creyentes en Cristo desde el momento en el que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta nuestro tiempo. Y luego una segunda resurrección que serán hasta el arrebatamiento de la iglesia, y otra resurrección que serán los creyentes del post-arrebatamiento. Acá nos enseña también la palabra que ellos esos creyentes son los que van a ser perseguidos y muertos por causa de la palabra de Dios. ¿De dónde salen estos creyentes? Estos creyentes pueden tener pueden venir de varios lados. La primera es los que cuando la iglesia fue arrebatada eran simpatizantes del cristianismo, pero no se habían convertido, y a raíz del arrebatamiento y del impacto que eso causa en la fe de las personas, se arrepienten. Número uno. Número dos, durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación van a haber 144,000 testigos, que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel, que van a predicar el evangelio, pero no solo en Israel, sino en todo el mundo, y obviamente van a haber convertidos por esa predicación. Y además se convertirán otros que por el Espíritu Santo reciban esa convicción y vengan a la salvación debido a los juicios tan fuertes que se van a experimentar durante la tribulación. Entonces, pero todos ellos son los creyentes post-arrebatamiento. De eso lo tenemos que tener muy claro. Dice también la palabra de Dios que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos están están clamando por esos juicios de la tribulación, que son 21, 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y dice la palabra que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. O sea, está hablando de que ellos debían esperar el final de esos juicios hasta el momento en el que terminara la gran tribulación. Muy bien. Para el hermano César Vázquez, que está preguntando, Iglesia Sion está ubicada en Cinépolis de Oakland Mall, zona 10 de Guatemala. Sus servicios son a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana los domingos, y hay actividades por esta página de Facebook, martes a las 7 de la noche, miércoles a las 7 de la noche también. Y hay una actividad adicional en el WhatsApp de la iglesia, que es oración el jueves a las 7 de la noche. Lo invitamos a participar, a que se pueda integrar. Muy bien. Luego tenemos la fuerza de sus oraciones es por la venganza de Dios. Comienza a partir de un tiempo después de iniciada la tribulación. Dios contestará su oración en su tiempo soberano. De hecho, tienen su respuesta a partir del siguiente sello, o sea, del 6º sello. Esto también nos habla de que Dios ha predeterminado un número de justos cuya muerte permitirá antes de proceder a destruir a los rebeldes. Y el hecho de que estén bajo el altar probablemente se refiere al altar del incienso en el lugar santo, que representa las oraciones de los santos que ascienden a Dios.
En el sexto sello está contemplado en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17, y dice la palabra: miré cuando abrió el sexto sello. Recordemos que quien está abriendo estos sellos es Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Cordero vencedor, el León de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, el Verbo de Dios, el Alfa y la Omega. Dice en Apocalipsis 6:12: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí vemos una diferencia ya entre los primeros 5 sellos y los siguientes, y no solo los siguientes sellos, sino los siguientes juicios de Dios. En los primeros 5 sellos son lo que va a suceder con esos 5 sellos es el resultado de la actividad humana que Dios utiliza para cumplir sus propósitos, y que son los precursores de la ira plena del Señor, porque a partir de este sello Él comienza con su intervención directa. En primer lugar, hay un gran terremoto, y esto significa que posiblemente muchas fallas tectónicas se activarán de manera simultánea, y esto resultará en un terremoto a escala global. De hecho, en este momento, los geólogos están esperando un gran terremoto en el área de Norteamérica que podría activar la falla de Cocos, creo que se llama, que está en el área de California, desde el parque Yellowstone, y que pasa por el lado, digamos, cruza California, sale al mar un poco, pasa por el mar de México, todo el litoral de México, se mete en Guatemala, activa la falla del Motagua y sigue hacia el Caribe. Esta es una gran falla, y esta falla, si fuera un gran terremoto, esta falla podría activar todas las fallas que se encuentran alrededor de lo que se llama el cinturón de fuego. ¿Qué es el cinturón de fuego? Es una cadena de volcanes y fallas tectónicas que están alrededor del océano Atlántico, y esto implica el mar Caribe, en el área de México, de parte de Estados Unidos, México y Centroamérica, pero rodea todo el océano Atlántico, y es donde se están produciendo actualmente la mayor cantidad de sismos, alrededor de unos... más o menos son alrededor de unos 50 sismos cada mes de grado 4 en adelante. O sea, es una región muy activa, y además también tiene una serie de volcanes que están en actividad. Un volcán que acaba de estar, y no sé, creo que sigue en erupción en las Islas Canarias, en España, es parte de ese cinturón de fuego. Los volcanes de Guatemala, como el volcán de Fuego y el volcán de Pacaya, también son parte de ese cinturón, y así otros volcanes en otras partes del mundo que son volcanes activos.
Entonces, este gran terremoto nos está hablando de un terremoto que quizá abarque una buena cantidad del mundo. Y hablamos de la falla esa que lo puede activar, y junto al terremoto posiblemente se activarán muchas erupciones volcánicas en todas partes del mundo, y grandes cantidades de cenizas y escombros van a cubrir la atmósfera terrestre, lo cual producirá un oscurecimiento del cielo. Notemos que dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, nos está hablando de un tremendo terremoto, de un tremendo a nivel continental o a nivel mundial. Entonces, ese desvanecimiento del cielo se debe a la contaminación de la atmósfera terrestre, y esa contaminación de la atmósfera terrestre se puede deber a la cantidad de ceniza y de arena o de polvo que va a ser enviado a la atmósfera por las erupciones volcánicas que se van a activar por ese gran terremoto. Luego dice que montes e islas serán removidos de su lugar, y eso es obviamente también por efectos del terremoto y de las posibles erupciones. De hecho, esta erupción volcánica que se está dando en las Islas Canarias, en un volcán que se llama La Palma, está cambiando la configuración de la isla. La lava ha sido en tales cantidades y está tan cerca del mar que la lava ha ido cayendo al mar y ha cambiado, ha ido en unas partes recortando el tamaño de la isla, pero en otras partes lo ha ido incrementando. O sea, se está modificando la geografía de esa isla, y debido a ese gran terremoto, las placas tectónicas muy probablemente se van a activar, y las que han estado paradas comenzarán a moverse, y de ese movimiento cambiará la configuración de la corteza terrestre. A eso se refiere cuando, o se puede referir cuando dice todo monte y toda isla se removió de su lugar. Recordemos que las fallas geológicas en realidad lo que son y que provocan los terremotos es que dos placas o dos grandes masas de tierra que están en movimientos contrarios no solo se juntan, sino que la fuerza de una hace que por lo menos una se vaya metiendo debajo de la otra, y cuando la presión es demasiado, esto es lo que produce los movimientos y los terremotos. Entonces las placas están en constante movimiento, y ese movimiento probablemente a raíz de ese gran terremoto a la escala mundial va a activar esas placas, y esas placas se van a mover mucho más rápidamente, cambiando la configuración física de la corteza terrestre, es decir, de los montes y de las islas. Va a cambiar esa parte. Aparte de ello, dice que en el versículo número 16 dice que la gente le va a decir a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y notemos algo aquí que nos debe llamar la atención. Número 1, la gente a la que se está refiriendo son pecadores. Ellos saben que es el juicio de Dios sobre ellos, porque dice: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y saben que esto ya es parte del gran día de su ira. O sea, no están ignorantes de lo que está sucediendo. Sin embargo, no se arrepienten en lo más mínimo. No dice acá en el pasaje
que se arrepienten. Eso quiere decir, siguen en su necedad, siguen en la dureza de su corazón, siguen en su incredulidad, siguen en su... Y yo ya no diría que es incredulidad, porque aquí nos están demostrando que ellos saben que son los juicios de la ira del Señor, pero su rebelión en contra de Dios y su dureza en contra de Dios es mayor que el temor y mayor que el conocimiento de que están en el tiempo de la ira del Señor. Y por primera vez nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis que los habitantes de la tierra reconocerán la fuente última o el origen último de la tribulación que está padeciendo el mundo. Y por lo que podría parecer, a pesar de los primeros 5 sellos, pareciera como que estos habitantes impíos del mundo habían seguido su vida normal porque no se habían percatado que estaban ya dentro del proceso del principio del día de la ira del Señor. Y este sello probablemente da inicio al gran día de la ira o a lo que los profetas anteriores profetizaron como el día de Jehová o el día del Señor. Yo particularmente creo que el día del Señor comienza en el momento del primer juicio. O sea, en el momento en el cual el primer jinete sale, es decir, aparece el anticristo. Para mí ese es el inicio de los juicios del Señor, aunque la gente no lo reconozca. Lo va a reconocer hasta en este 6º sello, pero eso no quiere decir que ahí comience el día de la ira del Señor. En realidad comenzó en el primer sello con el aparecimiento del anticristo. Pasemos entonces ahora al 7º sello en el capítulo número 7. En este sello nos van a aparecer varias cosas que son no necesariamente resultado de ese 7º sello, sino que son resultado de la primera tribulación, porque en realidad el 7º sello es cuando le da ingreso a las 7 trompetas. Pero en este capítulo 7 nos está hablando de hechos que suceden durante la tribulación en algún momento de los 6 sellos anteriores. En primer lugar nos habla de los 144,000 sellados. Esto está en el capítulo 7, versículos del 1 al 8. Permítame un momentito. Vamos a ver. Sí. Dice la palabra de Dios en primer lugar. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Como cosa curiosa en esta, en esta declaración de los 12,000 de cada una de las tribus, ya no aparece la separación entre la tribu de Leví y las otras tribus de Israel, número 1, y número 2, tampoco aparece la separación de la tribu de José en la tribu de Efraín y en la tribu de Manasés, sino ya se encuentran integradas las 2 medias tribus.
veamos un poco lo que dice la palabra entonces en el versículo 1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Esto qué nos dice? Recordemos que el 6º sello es el gran terremoto, y ahí a la tierra se hace una conmoción terrible. Pero si a estos ángeles, si la Biblia dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, esto sucede entonces por lo menos antes del 6º sello. Y probablemente sucede aún antes, porque el 5º sello ya son los muertos en la tribulación, muertos por la persecución que se desatará. Entonces es muy probable que estos 144,000 testigos sean en el tiempo entre el primero y el 4º sello, es decir, los 4 jinetes. Son 12,000 sellados de cada una de las tribus de Israel. Ellos predicarán el evangelio en todo primero a todo Israel, pero también en todo el mundo. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 24, como una de las señales de la tribulación, de que el evangelio será predicado a todas las naciones. A pesar de que ahora ya se ha predicado en todas las naciones, ya sea por internet, por físicamente o por la forma que sea, por televisión, por cable, por lo que sea, y ya el evangelio alcanzó a todos los lugares de la tierra. Acá se enfatiza en que el evangelio será predicado a todas las naciones por esos 144,000 testigos. Su propósito, el propósito de este pasaje del capítulo 7, previo a la apertura del 7º sello, es responder a la pregunta final del capítulo 6: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esto nos habla de estos 144,000 testigos que se van a mantener en pie a pesar de la tribulación, a pesar de los juicios que están en ese momento. Por el otro lado, los 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, eso quiere decir probablemente un ángel en cada uno de los puntos cardinales que detienen los 4 vientos de la tierra. Eso significa que por un breve tiempo va a quedar apagado el motor que mueve la atmósfera terrestre. Recordemos que la atmósfera terrestre no es estática. En la atmósfera en la atmósfera se mueven los vientos. Eso significa que el viento se va a quedar estático, y eso también por un tiempo por lo menos, y eso significa calor. Eso significa que la temperatura del globo terrestre va a incrementarse mucho más de lo que dicen ahorita con eso del calentamiento global. ¿Por qué? Porque ahora todavía la Tierra mantiene temperaturas más o menos normales por los vientos que soplan, pero si deja de haber viento, obviamente el calor se va a multiplicar. O sea que aparte de todo, va a haber un incremento de la temperatura y un incremento significativo, calor significativo. También nos dice en este pasaje que había otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente, con el sello del Dios vivo, que sellará en sus frentes a los 144,000 testigos, que serán en realidad estos 144,000 testigos serán un ejército de misioneros judíos para la salvación de sus conciudadanos, digamos, judíos, pero también
para la salvación de muchos gentiles durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Recordemos que en ese momento ya la iglesia fue arrebatada, y con esto pues obviamente casi podríamos decir que después del arrebatamiento la iglesia comienza de cero, pero ya no como la iglesia. ¿Por qué razón? Esto debemos tenerlo claro, mis hermanos. La novia de Cristo es la iglesia que va a ser arrebatada. Eso es lo que nos enseña el libro, lo que nos enseña la palabra de Dios, tanto en 1 Tesalonicenses, combinándolo con lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Entonces, y de hecho, a partir del capítulo 4, que ya habla es tipo del arrebatamiento de la iglesia, o puede ser tipo del arrebatamiento de la iglesia, la palabra iglesia ya no se menciona hasta el capítulo 19, cuando son las bodas del Cordero. Hasta ahí vuelve a aparecer la iglesia como tal. A los creyentes de este tiempo, del tiempo del posarrebatamiento y el tiempo de la tribulación, se les llama en la palabra de Dios los elegidos. Ya no se les llama los justos, ya no se les llama la iglesia, se les llama los justos. Los elegidos, perdón. Eso es un cambio de denominación, cambio de nominación, digámoslo así, para no usar la palabra denominación que puede crear confusión. Es un cambio de nombre, y eso nos habla de un cambio de calidad, porque ya la iglesia fue arrebatada, el tiempo de la iglesia terminó, y aunque hay creyentes, estos son los creyentes elegidos del tiempo del post-arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios nos dice también ahora, después vamos a entrar al versículo número 9 del capítulo 7, y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles están de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del Señor y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Notemos algo acá. La palabra de Dios nos está diciendo que había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes son estos? Nos lo aclara el versículo número 13. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto nos dice que esta multitud ya está completa. Es una visión que está teniendo Juan de todos los que van a ser salvos en la tribulación y en la gran tribulación, no de la iglesia, sino de la tribulación y de la gran tribulación, que estarán delante del trono del Señor, vestidos de ropas blancas. Es otro grupo totalmente diferente, ¿verdad? De la iglesia del arrebatamiento, porque estos son los que han salido de la
de la gran tribulación, no de la tribulación, sino de la gran tribulación. Esto nos habla de ese periodo de los 7 años, los creyentes de esos 7 años que fueron muertos por su fe en el Señor Jesucristo durante tanto el periodo de la tribulación que los vimos primero en el 6º sello, más los que faltaban, que están ya presentes en esta visión del 7º sello, o del intermedio entre el 6º y el 7º sello. Y además dice la palabra: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esto viene a confirmarnos de alguna manera lo que hablábamos de que cuando los ángeles de los 4 que están en los 4 puntos cardinales, que detienen los vientos, los vientos de los 4 puntos cardinales, detienen el viento, hablábamos de un incremento de la temperatura, y aquí nos lo está confirmando: el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Notemos acá que dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Recordemos que esta es una visión del final de la gran tribulación. Entonces, dice: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, mientras que la iglesia ya se casó con Jesús. Entonces ya no, la iglesia es la esposa, no las ovejas. Entonces esto nos habla de esos 2 grupos que mencionaba yo: los creyentes previo a la tribulación y los creyentes los creyentes hasta el arrebatamiento, y los creyentes del arrebatamiento hacia la gran tribulación. Y también el hecho de que sean de gran multitud de naciones, tribus, pueblos y lenguas nos dice que estos convertidos no son solo judíos, sino que van a haber convertidos en todas partes del mundo, unos porque tenían conocimiento de la palabra, pero no habían sido salvos cuando la iglesia es arrebatada; otros que son convertidos por estos recién convertidos, digamos, en la tribulación, y otros que van a ser convertidos por la predicación de los 144,000 testigos judíos, más los 2 testigos que van a estar durante 3 años y medio enviados del Señor, que los vamos a ver un poquito más adelante. Otro punto importante es que dice que debemos notar. Primero dice que Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Y esto qué significa? Que la presencia de Dios se convertirá en su cúpula de protección después de experimentar todos los terrores del mundo caído y los horrores indescriptibles que han experimentado en la tierra durante los juicios de la tribulación y de la gran tribulación que les hayan tocado vivir. Y otro dato interesante que nos da este pasaje es que, a pesar de que la tribulación será un tiempo de juicio, también será un tiempo de redención, de gracia y de salvación sin precedentes. Es decir, aunque se invierte, recordemos que estamos en el tiempo en el que grande es la misericordia del Señor y lento para la ira. En el tiempo de la tribulación se revierte la cosa, y es la ira del Señor, pero eso no implica que no haya redención, salvación, misericordia y gracia para aquellos que se arrepientan de sus pecados y se conviertan al Señor. Y muy probablemente se van a convertir en poco tiempo por millones, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Va a haber así como va a haber una tribulación
como nunca la ha habido. Va a haber también un avivamiento de conversiones como nunca lo ha habido. ¿Por qué? Porque dice, y después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. O sea, esto nos dice que eran millones de millones. Otro dato interesante que nos da este pasaje es que nos dice en Apocalipsis 7:11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Notemos esto, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo de la tribulación y en el tiempo de la gran tribulación, probablemente el mover angélico en la tierra va a disminuir significativamente o va a ser prácticamente inexistente. Ya no va a haber, por lo que nos dice este pasaje, muy probablemente no va a haber ningún movimiento angélico en la tierra. Va a ser un tiempo del movimiento demoníaco pleno en la tierra. Es lo que nos enseña también 1 Tesalonicenses. El misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no ha entrado en plena acción hasta que no se ha quitado de en medio lo que lo detiene. ¿Qué es lo que va a ser quitado de en medio? Unos dicen que es el Espíritu Santo, otros como yo pienso que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, de arrepentimiento. Y si van a haber salvaciones en el tiempo de la tribulación, recordemos que el que quita la venda de los ojos del hombre natural para que le resplandezca la luz del Evangelio es el Espíritu Santo. Él es el que guía a la gente a ser convertida. Él es el que imparte la fe necesaria para que la gracia de la salvación se manifieste en las personas. Entonces yo pienso que no es el Espíritu Santo el que va a ser quitado, es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo va a estar vigente, va a estar en acción en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, pero el movimiento angélico se va a reducir significativamente y se va a incrementar el movimiento demoníaco. Muy bien, luego entramos ya al capítulo 8 del versículo 1 al 6, que es el séptimo sello. Todo lo del capítulo 7, es decir, la multitud que vimos ahí, más los 144,000 testigos sellados, esto es como un intermedio previo a la apertura del séptimo sello. Y ¿qué dice la palabra en relación al séptimo sello? Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, el séptimo sello implica varias cosas. Primero, un tiempo de silencio en el cielo. En ese tiempo de silencio aparecen los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, que tienen los siguientes 7 juicios, que son las 7 trompetas. Y otro ángel viene y se para delante del altar del incienso, con un incensario de oro, y se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Y cuáles eran las oraciones de los santos? Las que estaban las que vimos en el quinto sello, las que estaban clamando
por justicia, por venganza de la sangre que había sido derramada en el martirio de ellos. Y entonces dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y este mismo ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, ya no de incienso, sino de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, y relámpagos y un terremoto más. Recordemos que parte del mover de Dios, Dios se mueve en el silbo apacible, en los truenos y los relámpagos, en el viento fuerte y en el agua. Entonces aquí estamos viendo un movimiento de Dios a través de los relámpagos, de los truenos, de las voces y del terremoto. Y este mover nos habla de la ira de Dios. Entonces este séptimo sello, el silencio del que habla al principio es un silencio de expectación por lo que viene y una anticipación de los juicios, de la realidad de los juicios que Dios está a punto de desatar. Y las trompetas obviamente nos anuncian 7 juicios que tienen una mayor intensidad que los de los sellos precedentes, pero que todavía no se comparan con las 7 copas de la ira de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Y al final de este séptimo sello, los 7 ángeles que tendrán las 7 trompetas se disponen a tocarlas, como lo vemos en el capítulo 8 y versículo del 6 en adelante. Pero ya las 7 trompetas las vamos a dejar para la semana entrante. Por hoy vamos a terminar acá. Si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda en el transcurso de estas enseñanzas, por favor en los comentarios anótela. Así como el hermano César Vázquez nos pidió la información acerca de los servicios de la iglesia, usted nos puede poner sus preguntas, las leemos y aprovechamos el tiempo final de la enseñanza para responderlas con toda la confianza del caso. Si le queda alguna duda o tiene alguna pregunta, por favor hágala en los comentarios. Si tuviera alguna pregunta del día de la enseñanza del día de hoy, nos la deja en los comentarios y la responderíamos al principio de la semana entrante. Pero ya para la enseñanza de la semana entrante, recuérdenme que haga esta observación de que pueden hacer los comentarios, pueden hacer sus preguntas en el transcurso de la transmisión y las contestamos al final de la misma. Muy bien, mis amados hermanos, así hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por su sintonía, por conectarse. Es una bendición tenerlos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes esta enseñanza. Recordemos que no tenemos nada de qué temer si estamos nosotros firmes en el Señor. Lo que sí debemos prepararnos cada día más, incrementar nuestra preparación, incrementar nuestra comunión con el Señor para mantenernos firmes, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podamos repeler todas las artimañas del diablo, echarlas fuera y permanecer firmes en el día malo. Entonces sí necesitamos, a la luz de todo lo que estamos viendo, muchas de las cosas que estamos viendo van a tener sus antecedentes van a tener sus antecedentes antes de la tribulación, sus primicias, digámoslo así, antes de la tribulación. Y eso nos dice que vamos a necesitar mantenernos firmes. ¿Y cómo mantenernos firmes? En la lectura con la lectura de la palabra y con la comunión con el Espíritu Santo. Hermana Ana Sandoval, buenas noches.
Los 144,000 testigos del capítulo 7 son los mismos de los que nos habla en el capítulo 14, efectivamente. No hay dos grupos de 144,000 testigos, hay un solo grupo de ellos. Muy bien. Si no hay otra pregunta, entonces lo dejaríamos para la siguiente semana. Solo vamos a orar para despedir la transmisión y nuevamente muchísimas gracias por haberse conectado. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de poder escudriñar juntos tu palabra con la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo selle en nuestros corazones la necesidad, Señor, de cuidar esta salvación tan grande que tenemos en ti, Señor, y de fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza, Señor, para poder soportar el día malo, Señor, en el que estamos viviendo, Padre, y que seguramente antes del arrebatamiento de la iglesia se incrementará, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo seamos conscientes cada día de que tu Espíritu Santo está con nosotros, no nos deja, no nos desampara, que es nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro protector y nuestro ayudador, Señor, en toda circunstancia, y que estos juicios que vendrán son juicios no para la iglesia, no para los creyentes en ti, Señor, sino serán juicios para el mundo impío, Señor. Atamos y ligamos todo intento del diablo de generar en nosotros temor, y lo echamos fuera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declarando que tu perfecto amor echa fuera todo temor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche, una bendecida semana, y primero Dios, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche nos volvemos a conectar para continuar con este estudio, con el estudio de los juicios de las 7 trompetas. Bendiciones para todos y un abrazo.